Bueno, mi nombre es Antonio Guzmán, soy director del Colegio de Paterna desde el año 2001 hasta el curso 2019-2020, fueron 19 años. Y bueno, anteriormente estuve en otros colegios, bueno, tardé aproximadamente una década, tuve mala suerte con los destinos, porque buena suerte en el sentido de que era lejos, no porque fueran los lugares, fuera un colegio estupendo, y guardo unos recuerdos gratísimos de aquella época, pero claro, estaba lejos de mi casa, fueron pues, 9 o 10 años que estuve en distintos destinos. Mi primer destino fue un colegio público rural agrupado, Val de la Musa San Telmo, en la Sierra de Huelva, en el Andévalo. Allí estuve 2 años, luego estuve en Cumbres Mayores, estuve en La Zarza, en Marcolla también, y luego el último destino antes de venir a Paterna fue Alcalá del Valle, en la Sierra de Cádiz. Allí estuve 3 años, 3 cursos, de los cuales también guardo gratos recuerdos. Fui destinado allí ya con las oposiciones que las aprobé por educación física, y de allí pues yo tenía unas ganas enormes de abrirme a Paterna, claro, lógico, y ya tuve la suerte que en 1997 me dieron ya el destino definitivo como maestro de educación física en Paterna. Estuve 4 cursos con una tutoría de quinto y sexto y educación física, con matemática y lengua, y también daba la educación física en todo el colegio. Entonces fueron 4 años muy intensos porque era tener una tutoría con lo que ello conlleva, y después pues todo el colegio de educación física. Era bastante duro, bastante agotador, pero bueno, era más joven y se sobrellevaba bien. Eso duró 4 años. Tuve la suerte de tener unas promociones muy buenas, unos chavales buenísimos que actualmente tienen unas carreras extraordinarias. Hoy día son, no voy a dar nombres, pero hay desde médicos, dentistas, ingenieros de camino, farmacéuticos, maestros, vamos, los más grandes. Es una promoción extraordinaria de niños buenísimos. Y luego ya, después de 4 años, en el 2001, pues bueno, anteriormente había hecho pues todo lo que son los cursos de dirección y demás. Yo tenía ganas y proyectos en mi cabeza. Entonces pues tenía la ilusión, y como tenía la ilusión y ganas, pues decidí de afrontar este proyecto, ese reto que era pues un ideario educativo que uno tiene siempre en su cabeza, y que en un momento determinado pues la vida te puede dar la oportunidad de llevarlo a cabo, ¿no? Y eso fue lo que hice. Me presenté, salí director, y ahí estuve pues 19 años. Bueno, esa ha sido mi profesión de mi ilusión de toda la vida. Yo desde que nací pues tenía ganas de dedicarme a la enseñanza. Pues mira, te voy a contar una anécdota. En mi casa, la casa de mis padres, de mi abuela, pues había una pensión. Entonces la pensión era muy selecta, porque solamente se admitían maestras, no maestros, maestras, solamente maestras. Eso no se acordará la mayoría de la población joven de Paterna, pero los más mayores de 40, 50 años para arriba se acuerdan perfectamente. Y en mi casa se admitían solo maestras. Era un grupito de maestras de no más de 3 o 4, y éramos como una familia. Entonces a mí se me inculcó aquello ya, y yo ya llevaba, desde que nací, pues llevaba ya esa idea. Aparte, también tengo que decirte que en la época que yo estudiaba, que yo empecé bachillerato, no estudiaba mucha gente en Paterna. En Paterna, cuando yo empecé a estudiar primero de bachillerato, empecé con 9 años, porque entonces era otro bachillerato diferente, pues éramos 6 personas. En Paterna lo hacíamos libre, y luego nos examinábamos en el Instituto de la Rábida en Huelva, y después había otro grupito, que no más de 4 o 5, que estaban en otros colegios, como podía ser el San Pablo o el seminario. Pero en aquella época estudiaban pocas personas. Y claro, la economía de nuestros padres no permitía grandes carreras. Entonces, o estudiaba magisterio, o estudiaba lo que entonces se llamaba ATS, o estudiaba perito agrícola. Mucho más la economía nos permitía. Pero vamos, yo tuve la suerte de que yo quería ser maestro.
El mayor regalo que un maestro, un docente puede tener es la satisfacción que te pueden dar tus alumnos. Ese es el mayor regalo que un docente puede tener. Y yo sí he tenido muchos regalos de ese tipo, porque, bueno, verle la cara a tus alumnos satisfechos, contentos, alegres, eso para mí es el mayor regalo, bueno, y sobre todo el regalo también el educativo, es decir, que un niño haya llegado a un curso y tú, según sus capacidades, le hayas conseguido llevar a un punto más alto del que llegó. Que ese es el verdadero docente, aquel que es capaz de coger a un niño que parte de un nivel tal, que puede ser 4, y llevarlo a 6. Entonces, ahí está el esfuerzo del maestro, en conseguir que ese alumno progrese arreglado a sus capacidades. Y ese para mí es el mayor esfuerzo, la mayor ilusión, el mayor... bueno, también está, por ejemplo, la satisfacción de los compañeros de trabajo, también, los proyectos que se hacen en un centro, todo eso hace que tenga mucha ilusión y que vayas con muchas ganas a un centro educativo. Tú tienes un proyecto en la cabeza, como han sido muchos proyectos los que en mi etapa de director he podido llevar a cabo, como han sido un proyecto estrella de la Junta de Consejería de Educación, como fueron la incorporación de las TIC en los centros educativos. Entonces, Paterna, yo desde que se empezó este programa y que los centros podíamos optar de una manera exquisita, porque había que tener un bagaje por detrás del centro ya de cursos de formación del profesorado, de unas instalaciones también decentes para poder asumir esa cantidad ingente de ordenadores que se nos avecinaba, y PDI, etcétera. Entonces, todo eso era un gran esfuerzo. Y la consejería no concedía los proyectos TIC a todos los colegios, había que esforzarse mucho. Nosotros lo conseguimos en el segundo año de este proyecto y la verdad es que bueno, fue una revolución. Los proyectos TIC fue una revolución. Hoy se ve como algo, pues, bueno, totalmente ya normalizado, ¿no? Porque un niño nace con un móvil, con un ordenador, pero antes no, los maestros tuvimos que ponernos al día, por supuesto. Y ese fue uno de los proyectos más ilusionantes que tuvimos. Luego vinieron otros también, algunos por sistema de la Junta de Andalucía, que había que llevarlo a cabo, y otros pues como Escuela Espacio de Paz, el plan de fruta y verdura en la escuela, en fin, fueron tantos proyectos que me han permitido pues desarrollarme, no solamente a mí, sino a mi equipo directivo, a los maestros, la colaboración de los padres, del ayuntamiento, todo eso son proyectos bonitos. La pandemia, como todo el mundo, nos cogió de sorpresa, nos cogió con el paso cambiado, porque nadie esperaba que esto pudiera ocurrir, ni las peores películas de ciencia ficción esto lo pensábamos. Evidentemente a todos nos cogió con el paso cambiado, pero unos días antes del 13 de marzo, bueno, el 15 fue el decreto de alarma, de estado de alarma, pues nosotros ya intuíamos que algo estaba pasando, que algo iba a pasar. Entonces, pues llegó ese viernes creo que era 13 o 12 de marzo, y ya pues se rumoreaba que se iba a establecer el estado de alarma y que los colegios se iban a cerrar. Pues aquel día yo tenía clases, pero no di clases ya, estuve reunido todos los días con mi equipo directivo, buscando estrategias, buscando formas de cómo dar las clases, porque sabíamos que íbamos a estar fuera del colegio, no sabíamos el tiempo, pero que los niños tenían que estar atendidos, eso lo teníamos muy claro. Entonces nuestra idea era de que los niños estuvieran atendidos, que los niños no estuvieran ociosos en sus casas, y cómo lo hacíamos, ¿no? Claro, hay muchas plataformas educativas que te ofrecen posibilidad ahora con la pandemia pues ya hay muchas más, te ofrecen la posibilidad de clases online, ¿no? Entonces nosotros en principio, como hay una herramienta que aunque parezca un poco común, pero no por ello menos útil, y además muy conocida por todos los usuarios de telefonía, todos sabemos cuál es, empieza por W, WhatsApp. Entonces decidimos que mientras
la consejería estudiaba la posibilidad de poner otras plataformas educativas para rápidas, porque sabíamos que esto se iba a colapsar, como sí ocurrió. Las plataformas de la Junta se empezaron a colgarse y esto fue. Entonces, ¿qué hicimos? Pues creamos un grupo de WhatsApp por clase. Grupo de WhatsApp solamente para temas educativos, donde el padre no podía a título personal de influir en ese grupo, podía influir a través de personalmente con el maestro, ¿no? Pero en el grupo no. Entonces ahí se vertía todas las actividades diarias, con las ventajas que tiene, que es muy fácil de colgar un vídeo, es muy fácil de poner cualquier comentario, de un audio. Entonces yo en ese claustro que tuvimos ya a las 2 de la tarde, pues yo pedí que el equipo directivo estuviéramos todos en todos los grupos de WhatsApp. Pues imagínate mi móvil cómo estaba, que me tuve que borrar de todos los grupos de WhatsApp porque eso explotaba. Eran 19 unidades del centro, pues 19 grupos de WhatsApp, pues mandando trabajo, contestando a los niños, y entonces el equipo directivo supervisábamos todos los trabajos que los maestros estaban mandando a sus alumnos y la respuesta de estos alumnos, ¿no? Entonces fue un trabajo súper importante, pero surtió mucho efecto, tanto por la rapidez como por la comodidad en cuanto a que los padres lo sabían ya manejar y por supuesto por la potencia de la herramienta que nunca se colgó, siempre estuvo ahí. Luego ya, poco a poco, se fueron teniendo otras plataformas, pero que en principio tengo que decir que esa fue la plataforma más fuerte que utilizamos. Luego, el día a día de las clases de la pandemia, pues los maestros nos levantábamos a nuestra hora normal. A las 9 de la mañana es como si entráramos en el centro, los maestros saludaban a sus alumnos, los alumnos sabían que se tenían que levantar a las 9 para hacer sus tareas, sus trabajos. Queríamos que la rutina, que los niños mantuvieran la rutina de clase, con su horario de clase normal, con sus tiempos de descanso y con sus tareas a realizar, que luego las mandaban para que los maestros supervisaran y pusieran su nota. Entonces, ese trabajo era tremendo porque ya no se limitaba a las 5 o las 6 horas del colegio, ya era un continuo, porque bueno, tú estabas en casa y eran las 8, las 9, las 10, las 11, las 12 y te llegaba y tú tenías curiosidad y tú mirabas y contestabas, o sea, que fueron las 24 horas. Pero la verdad es que se hizo con mucha ilusión, con mucha vocación, lo hicimos todos los maestros, con mucho cariño, por supuesto, y la respuesta tanto de los niños como de los padres fue extraordinaria, y sobre todo los maestros que demostraron una gran vocación. Juan Velázquez Pérez era una gran persona. Cuando yo llegué al colegio en el año 97 ya estaba él allí de conserje, y bueno, pues lo conocía como un maestro más, pero luego tuve oportunidad de conocerlo más a fondo cuando ya entré en la dirección y ya tenía que trabajar más estrechamente conmigo. Pues ya me pudo demostrar la calidad humana de esa persona y bueno, y el recuerdo que todos los niños que han pasado por el colegio tienen de extraordinario, porque era una persona muy cariñosa, muy querida, muy servicial, y claro, el que siembra luego recoge. Y él ha recogido durante toda su etapa en el colegio ese cariño de los niños, que todo el mundo sabía el nombre de Juan. Y bueno, en su trabajo una persona extraordinaria, y lo mismo que puedo decir de su familia, porque yo vivía en el colegio como consejero que era, con su mujer, y bueno, para mí yo han sido una persona extraordinaria. Yo tenía una tranquilidad muy grande también porque llegó un momento que con las TIC, como había muchos ordenadores y eso, pues había que proteger aquello y se puso una alarma en el centro. Entonces la alarma en el centro, imagínate tú que cada 3x4 tuviera yo que ir a la alarma allí del colegio. Pues claro, yo tenía la tranquilidad de que él estaba allí para cualquier cosa, y pasaba algo y bueno, pues me llamaba, pero yo estaba tranquilo de que allí había una persona responsable como era él, que le daba una vuelta a todo el colegio antes de acostarse, y yo tenía esa tranquilidad. Para mí, decir una persona, no tengo más palabras que decir que una persona maravillosa, excelente, y que ojalá Dios lo tenga en su gloria con toda seguridad. Eso es un tema muy largo, muy extenso, pero yo
Yo te diría que la enseñanza puede ser tan fácil, o la educación, enseñanza, dos cosas que van parejas, es tan fácil como tan difícil. A veces desde la administración, no digo con buen criterio o con la idea que tiene, pues se hacen demasiadas leyes, demasiados decretos. Yo en mi etapa como docente, pues creo que han sido 8 leyes orgánicas. Estamos hablando en un plazo de 32, 33 años, 8 leyes orgánicas en un país. Eso es una barbaridad, como un castillo de grande. Entonces, la educación, yo te lo he dicho a la administración educativa y se lo he dicho también a la propia consejera en una ocasión que tuvo la oportunidad de estar aquí, a la inspección, al jefe de servicio de inspección. La educación es mucho más importante como que esté supeditada a los políticos que lleguen en un momento determinado. Es que no hay derecho que porque usted acceda ahora a un gobierno, sea del partido que sea, pues se crea con el derecho de tirar la ley orgánica que estaba creada y crear una nueva. Y así ha pasado con todos los partidos políticos, todos los gobiernos que han llegado. Quitan lo que el otro puso y ponen lo suyo. Y si leemos las leyes orgánicas de educación, son todas buenas. Es que no hay ni una mala. Son todas buenas. Pueden tener unos matices, uno u otro, pero son todas buenas. Lo que hace falta son los recursos materiales y los recursos humanos para llevar a cabo esa ley orgánica. Usted no se puede hacer una ley orgánica diciendo que voy a crear un castillo en el aire y luego no tengo la cimentación ni tengo... Entonces, leyes orgánicas sí son buenas, pero hay que contar con los recursos tanto humanos como materiales, como de instalaciones de los centros, por supuesto. Entonces, sí, que bueno que les digo que es tan fácil como tan difícil. No hace falta una ley orgánica o un proyecto curricular que... ¿Tú sabes cuántas páginas tiene el proyecto curricular último que yo dejé en el colegio? Más de 800 páginas. ¿Tú crees que algún maestro se ha leído las 800 páginas? Yo sí me la he leído. Mi equipo directivo también, porque era mi obligación. Pero ¿tú crees que un maestro se va a leer 800 páginas de un proyecto curricular? Eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Eso no es un instrumento que esté manejable, operativo. Entonces, ¿qué hacemos los maestros? Pues luego vienen las especificaciones que se hacen en las programaciones de aula, las unidades didácticas, programaciones de aula, diario de clase, que es la herramienta que tenemos más cotidiana, nuestro diario de clase, nuestra programación de aula. Y ahí es donde nos basamos. Entonces yo sí, si de alguna manera lo vuelvo a pedir otra vez, la administración educativa tendría que ponerse de acuerdo, los partidos políticos mayoritarios, para hacer una ley orgánica que se respete, esté el partido que esté, durante el tiempo que sea necesario, pero que cuando se cambie por un consenso entre todos. Mensaje para los futuros directores, maestros primero, docentes, es que tienen que tener vocación. Tienen que tener mucha vocación, tienen que ser muy honestos consigo mismos y con los demás, porque el niño eso lo va a palpar. Si tú eres honesto, si tú eres honrado en la forma de dar tu clase, al cabo de 10-15 días el niño lo ha notado. Y el niño te respeta enormemente y te quiere. Si a un niño le decimos que si se hacen los trabajos bien hechos, luego se va a hacer una actividad que es muy gratificante para ellos, sea la que sea, y luego no lo hacemos, ya no estamos siendo honestos ni honrados. Y eso el niño lo palpa rápidamente. Otra idea muy clara que un docente tiene que tener es que el niño no es un adulto. El niño es un sujeto que está en formación, que está cambiando, que están pasando por él los estadios evolutivos y cognitivos y físicos, y eso lo tiene que entender un maestro. El niño está formándose y el niño hay que irlo preparando para la vida que se tiene que afrontar, y eso es muy importante. La consideración del niño no como un adulto, sino como un niño en formación.
Después también no podemos pretender, un maestro no puede pretender nunca que su clase sea homogénea, porque no son homogéneas, los niños son todos diferentes unos de otros, y eso tiene que tenerlo en cuenta un buen docente, el trabajar la individualidad de cada niño, respetando pues cómo es cada cual e intentando sacar el máximo de las posibilidades que tiene cada niño según sus capacidades y sobre todo dentro del marco de una escuela inclusiva. Y tercero, otra cosa súper importante es que el maestro tiene que estar en continua formación. Un maestro que se forma es un maestro que va a dar una clase exitosa, se va a sentir mucho más a gusto consigo mismo y va a transmitir más a sus alumnos. O sea, el maestro se tiene que formar porque tiene que tener muchas herramientas para utilizar aquellas que crea conveniente en función del sujeto, del niño que tiene delante. Si no tiene estos tres pilares, no va a ser un buen docente. No va a ser un buen docente. Entonces, formación en consideración del niño como tal, y respetar la individualidad, y ser muy honesto y muy honrado y cariñoso, ¿no? Y mucha paciencia. Y mucha paciencia. Porque los nervios no se pueden perder. Un maestro no puede perder los nervios. Tiene que ir muy tranquilo. Tiene que ir muy tranquilo. A veces tiene que dar un pasito atrás. Bueno, ya daré dos más para adelante. Para eso tenemos psicología y hemos estudiado psicología. Y también. Y después, otra cosa muy importante es la colaboración de los padres. Los padres tienen que estar siempre con el maestro. El maestro puede ser, bueno, como la vida lo habrá mejor, lo habrá peor, lo habrá más simpático, menos simpático, más petardo, menos petardo. No vamos a decir que no lo hay. Lo puede haber, ¿no? Pero el padre tiene que trabajar siempre, padre y madre, en colaboración con ese maestro que en este caso le haya tocado a su hijo y tratar de limar pues, los pequeños problemas, roce que haya cara a cara con ese maestro y trabajar pues con opinión entre los dos, porque al fin y al cabo lo que se pretende es lo mejor para sus hijos.